Bienvenidos a este canal. Hoy hablaremos sobre el feudalismo en Rusia. La formación del feudalismo en Rusia tiene distintas características que en Europa occidental. Entre los siglos 7 y 8 se habla en las crónicas bizantinas de unos pueblos que se ubican por los ríos Dnieper y Volga. Estos pueblos son los llamados eslavos, que vivían en comunidades tribales. Ellos tenían contacto con los vikingos, quienes buscaban rutas comerciales para llegar a Constantinopla y a Bagdad. Los eslavos hacían intercambio de productos en grandes mercados. Con el tiempo se convertirían en ciudades que formarían el futuro estado de Rus, de Kiev. Los primeros gobernantes fueron los varegos, que fundarán una dinastía y se prolongará hasta el siglo XVI. En lo que respecta a la estructura económica, el factor económico juega un papel muy importante en esta región. Existían esclavos y pieles y demás de existir una gran variedad de actividades económicas. Se cambia productos agrícolas, de cacería y recolección, como la sal, el hierro. Se trabaja el metal, el cuero y el hueso. Se elabora aceites y telas. Los ríos Dnieper y Volga abren rutas a Bizancio y Oriente Próximo. En lo que respecta al proceso histórico, se menciona a la dinastía Rurikovichi. Fue fundada por Oleg, quien intentó la primera unificación de las tierras rusas a través del Rus de Kiev, pero chocó con las factorías y colonias bizantinas a las que somete. Logra excepción de impuestos en el comercio con Bizancio, dándose indirectamente un incremento a la influencia bizantina en el pueblo ruso. El cristianismo ortodoxo en Rusia se incrementa con la evangelización de Olga, primera princesa rusa, quien visita Constantinopla. Pero es el príncipe Vladimir de Kiev quien, al pretender consolidar la centralización de las comunidades tribales, oficializa el cristianismo. Esto le ocasionará el rechazo de las élites tribales a las cuales luego se someterán. El cristianismo refuerza la posición del príncipe y la sociedad es más jerarquizada al dotar al príncipe de poder divino, o mejor dicho, del supuesto poder divino. La costumbre de fragmentar las tierras se impondrá en el Rus de Kiev, lo cual debilitará el Estado centralista. Los hijos de Vladimir lucharon por el control de todas las tierras, siendo Yaroslav quien saldrá triunfador aproximadamente en los años 1019 al 1054. El Rus de Kiev, consolidado como Estado en el siglo XI, realizará alianzas político-militares con países europeos, tales como Noruega, Suecia, Hungría, Polonia y Bizancio. Se realizan muchas traducciones como liturgias del griego al proto-eslavo. Se recopilará el derecho ruso primitivo. Se construyeron varios monasterios e iglesias. Por eso se denomina Yaroslav como el sabio. Más adelante, los descendientes de Yaroslav comenzaron las luchas por el control de Kiev. Nacen así varios principados eslavos. Además, entre el año 1061 al año 1210, se presentarán más de 50 invasiones de pueblos cumanos, lo cual debilitó al prestigioso estado de Kiev. Las relaciones comerciales de Kiev con Bizancio por el río Dnieper y el Volga a Asia Central disminuirán en el siglo XII debido a la ocupación cumana y a las cruzadas. La capital política se trasladará a Vladimir y Kiev quedará como sede de la cabeza de la Iglesia Ortodoxa rusa. La conquista de Constantinopla por los cruzados y la instalación del Imperio Latino en Bizancio provocaron la pérdida económica y política de Kiev. Las ciudades italianas, como Venecia, controlaron el Mediterráneo oriental y la salida del Mar Negro.
Ya por los siglos XI y XII, Kiev decae comercialmente. Se produce un gran cambio social. La contracción del comercio empobrece a las ciudades, pero aumenta la importancia de los terratenientes locales. Los comerciantes se vuelven hacia el interior para obtener una compensación con la ampliación de sus dominios territoriales y el aumento del excedente agrícola. Esto trae una mayor presión económica a los campesinos libres. También, las invasiones extranjeras harán que la aristocracia terrateniente de protección al campesinado, el cual dejará de tener la propiedad de sus tierras, entregándolas a los grandes señores, a cambio de protección y de no pagar impuestos. Los campesinos cultivan sus tierras, pero ahora pertenecen a los señores y entregarán una renta. Tres principados eslavos se irán consolidando tras la decadencia de Kiev. Después del siglo XIII van a tener características diferentes: Novgorod, Galitzia y Suzdal, que más adelante es donde surgirá Moscú para el siglo XIII. Suzdal logrará consolidar su autoridad y expansión al este, donde fundarán ciudades Tver, Yaroslav, Moscú, Nizhny Novgorod. Los principados de Suzdal y Novgorod intentarán crear un gran principado, pero la invasión mongola frenará estos objetivos. Los mongoles son tribus nómadas que basaron su economía en las ovejas y caballos. Obtenían pieles, lana, leche y quesos del primero, y el caballo era el principal medio de transporte para la caza y la guerra. Esto, al ser ganaderos, realizan migraciones estacionales para obtener pastos. Sometieron a los tártaros, a China, y en el año 1222 tienen el primer contacto con los rusos en la batalla de Kaka, liderados por Genghis Khan. Los descendientes de Genghis Khan conquistarán Rusia, debido a que está enfrascada en contradicciones internas de tipo dinástica. Batu, nieto de Genghis Khan, funda la Horda de Oro en las estepas, al norte del Mar Negro. Todos los principados fueron tributarios de la Horda de Oro. La necesidad de tierras por parte de los suecos hará que el principado de Novgorod, Alexander Nevsky, frene el avance de estos por la desembocadura del río Neva en el mar Báltico por el año 1240, y también el de la Orden Teutónica en el lago Peitum en el año 1242. Alexander Nevsky permaneció vasallo de los mongoles, que lo nombraron Gran Duque de Vladimir, lo cual le permitirá controlar a los otros dos principados. Los futuros príncipes de Vladimir eran reconocidos por el Khan de la Horda de Oro, el cual también les permitirá la recolección de tributos y la ventaja de asegurar así su autoridad en el plano local. El colaboracionismo les aseguraba apoyo ante las revueltas. De esta manera, los grandes príncipes de Vladimir preparaban la reconquista. Para el año de 1328, la disputa dinástica por el título de Gran Duque terminará con el triunfo de Moscú frente a Tver, iniciándose lo que se conoce como el Principado de Moscú. Las contradicciones internas harán que la Horda de Oro se fragmente en varios kanatos, es decir, pequeños reinos. Iván I, quien gobernó entre los años 1328 y 1341, triplicó la extensión de su territorio, incrementó la prosperidad económica y dio protección a príncipes que no podían pagar tributo a los mongoles, pagando Moscú por ellos. El dominio mongol era nominal. Moscú buscará recuperar los antiguos territorios de Rus de Kiev. La Iglesia Ortodoxa de Kiev se trasladó a Moscú, adquiriendo esta mayor poder. Algunos kanatos con el tiempo se hicieron vasallos de Moscú durante el principado de Iván III. Ejemplo de ello es Kazán. El kanato de Crimea, que fue invadido por los turcos, será disputado por Moscú, que logrará su defensa, y aliado a este someterán a lo que queda de la Horda de Oro, poniéndole fin en el año de 1502. Se derrotará a polacos, lituanos y a la Orden Teutónica, incrementando el territorio ruso. Iván III se tituló soberano de toda Rusia, lo que en realidad consolidará a su hijo Iván IV, conocido como el Terrible. Bueno, conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias.